Vamos a empezar. Déjame cierro acá. Buenas. Bueno, vamos a entrar en el último mandamiento, ¿verdad? El mandamiento 10 o el número 10. Vamos a recapitular rápidamente Éxodo capítulo 20, ¿verdad? Y recordar los mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas ningún otro Dios aparte de mí, no te hagas ninguna clase de ídolo, ni semejanza, ¿verdad? Ni en los cielos, ni en la tierra, no te inclines a ellos. Verso 7, no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. Y luego cuarto mandamiento, acuérdate de guardar el día de descanso. Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Sexto, no cometas asesinato. Séptimo, no cometas adulterio. Octavo, no robes. Noveno, no des falso testimonio contra tu prójimo. Y el décimo, el último, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Muy bien, amados, llegamos al último escalón de esta serie sobre los 10 mandamientos. Fuimos subiendo 1, 2, 3 hasta el número 10. Hemos visto cómo los primeros 4 mandamientos. A ver, vamos a hacer aquí nada más un recuento, sin mirar hojas, sin mirar la Biblia. A ver, ¿cuál es el primer mandamiento? Reprobada la hermana Leti. A ver, ¿cuál es el primer mandamiento? No vean las hojas ni la Biblia. Ándele, ok. No tener otro Dios. No tener otro Dios. Ok, ¿cuál es el segundo mandamiento? No. Segundo. No son adivinanzas, hermanos. No te inclinarás, no te harás imagen, ¿verdad? No te harás imagen. ¿Verdad? Primero, no tengas otro Dios. Y luego, no te hagas imágenes, ¿verdad? No te inclines ante ellas. Número 3. No usar el nombre de Dios en vano. Número 4. Este, guardarás el día de reposo. Ok. Estos 4, echen la culpa al COVID. Ahora díganme, ay no, es que después del COVID yo ya mi memoria, y no sé qué. Estos primeros 4 mandamientos, hermanos, son directamente enfocados en la relación ¿con quién? Con Dios. Ok. Y luego, ahora sí, a ver, quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre.
A ver si se les facilito. ¿Cuál es el 10? Ok. A ver, ¿cuál vimos la semana pasada? ¿Cuál es el 9? ¿Eh? No levantarás falso testimonio. Ok, bueno, entonces vamos a poner no mentirás. Buenas noches. Muy bien. Luego, ¿cuál vimos? No cometerás adulterio, ¿no? Luego, vamos para atrás. Si mal no recuerdo, es primero no matarás y luego no hurtarás. Ahora sí, fíjense en la Biblia, porque ahí sí yo siempre me confundo. En el quinto, en el sexto y en el séptimo. Chéquenlo. Ok, primero es no cometerás. Ok, aquí es donde me confundo, mira. Aquí es no cometerás adulterio, es aquí. Aquí es no matarás. Y aquí es no hurtarás. Ahora, si estos 4 primeros son enfocados en la relación con Dios, los últimos 6, ¿en qué son enfocados, hermanos? En la relación con Él, con el prójimo. Muy bien. Entonces vemos los primeros 4, ¿verdad? Es directamente no tener otro Dios, no dar nuestra confianza, somos exclusivos de nuestro Dios, hermanos. No adorar ni tener, ¿verdad? Un sentido de fascinarnos y entregar nuestro corazón a ninguna imagen, ¿verdad? Que podamos hacernos de un Dios. No inclinarnos ante ellos, no usar el nombre de Dios en vano, porque recuerden que en el nombre del Señor, dice el libro de los Hechos, en ningún otro nombre podemos encontrar salvación, solamente en el nombre de Jesús. Su nombre es santo, es un Dios santo. Entonces no vamos a decir yo soy hijo de Dios, pero no vivo como un hijo de Dios, porque entonces estoy ¿qué? Estoy pisoteando su nombre, su testimonio de Él. Y luego guardarás el día de reposo, acuérdense que este es, ¿para qué? Para enfocarme, ¿verdad? Y crecer en la relación con Dios. Entonces, directamente los primeros 4 mandamientos nos enfocan en la persona y en la relación con nuestro Dios. Y luego los últimos 6 nos enfocan directamente, ¿verdad? Honrar al padre y la madre es mi prójimo, no matar a mi prójimo, no cometer adulterio, pues verdad, con la mujer de mi prójimo, no robar a mi prójimo, no levantar falso testimonio de mi prójimo y no codiciar nada de lo que tiene mi prójimo. Entonces aquí es donde el Señor Jesús dice así, dice, ahora sí lo que tanto repitió la hermana Leti, dice, ¿cuál es el mayor mandamiento? Le pregunta un maestro de la ley al Señor Jesús. Dice, a ver, tú interpreta, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y luego el Señor Jesús dice, y a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resumen, dice, toda la ley y los profetas. Entonces, amar a Dios. Y amar al prójimo. Se resumen todos los mandamientos. Va junto con pegado. ¿Qué quiere decir esto? Si yo amo a Dios, no voy a tener otro Dios. No voy a adorar otro Dios. No voy a usar el nombre de Dios en vano. Y voy siempre, ¿verdad?, a guardar tiempo, voy a guardar, ¿verdad?, vida
voy a separarme, ¿verdad? Para buscar al Señor. Eso es amar ¿a quién? A Dios. Si amo a mi prójimo, entonces, ¿verdad? Voy a honrar a mis padres, no voy a matar a mi prójimo, no voy a cometer adulterio, no le voy a robar, no le voy a mentir y no voy a codiciar lo que es de él. Por eso el Señor Jesús dice, en estos dos se resumen toda la ley y los profetas. Muy bien. Entonces, no codiciarás, hermanos, es el último mandato, el mandamiento número 10, ¿verdad? ¿Y qué es codiciar? Codiciar, hermanos, es estar insatisfecho con lo que tienes o con lo que eres. Pero prácticamente codiciar va más allá que una, bueno, voy a usar este que es el que más se ve. Codiciar vamos a poner lo que es un deseo intenso y pecaminoso de envidiar la posesión de mi prójimo. Es un deseo intenso, ¿verdad? Vamos a ponerle enfermizo. No está mal, y ahorita lo vamos a ver, no está mal de decir, me gustan los tenis de Brandon. Me quiero comprar unos. No hay nada de malo en eso. Pero codiciar, ¿verdad? Cuando mi corazón dice, ¿por qué él tiene esos tenis? No hay otros, yo los quiero. Yo a toda costa yo quiero lo que él tiene. Cuando ese deseo intenso me controla, hermano, y entonces inclusive empiezo a maquinar, se los voy a robar. O le voy a mentir para que me los dé. Voy a llorar y voy a decirle, Brandon, cuando yo era chiquito, ¿verdad? Yo siempre quise unos tenis, nunca pude. O sea, la codicia nos lleva, hermanos, a violar todos los otros. Fíjate bien, si yo quiero la mujer de mi prójimo, estoy dispuesto a matar por ella. Si no la quiero matar, estoy dispuesto a abusar de ella. Estoy dispuesto a quitársela. Estoy dispuesto a mentir para que se separen. Entonces, cuando la codicia, hermanos, viene, ¿verdad? Es un intenso deseo malicioso de obtener lo que quiero, ¿verdad? Entonces, prácticamente, hermanos, codiciar es desear lo que no debemos desear. Por eso cuando tú miras aquí en Éxodo capítulo 20, el Señor nos especifica cuando dice, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies la esposa de tu prójimo, no codicies su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Entonces, codiciar posesiones materiales de tu prójimo te va a llevar a buscar a obtenerlas, ya sea por robo, por malgasto de tu dinero, te va a frenar de vivir la vida como Dios quiere que la vivas, ¿verdad? Vas a mentir, vas a hacer todo lo posible. La codicia, hermanos, hechiza nuestros corazones, nubla nuestra mente, juega con nuestras emociones, guiándonos a un camino de corrupción, a un camino de pecado, un camino que no nos va a llevar, ¿verdad? Realmente a la felicidad y al bien. En último lugar, hermanos, la codicia es como una serpiente que nos muerde mientras va apretando nuestro cuello hasta dejarnos inmóviles y destruirnos completamente. Yo creo que todos hemos visto cómo las boas, ¿verdad? Muerden y empiezan a enredar a un animal hasta que lo asfixian, ¿verdad? Y luego ya se lo pueden tragar. Prácticamente la codicia así es. Empieza, ¿verdad? Nuestra mente a querer, a desear, hasta, ¿verdad? Alcanzar pecaminosamente o quebrando inclusive los mandatos de Dios para lograrlo. Este 10º mandamiento, hermanos, no codiciarás. Fíjate cómo el Señor dice, no codicies la casa de tu prójimo. Esto se refiere
a las paredes y al techo, pero no nada más a esto, sino a todo lo que él posee, a su familia inclusive. No codiciarás incluye todo lo que el prójimo es y su forma de vivir. Podemos entender el comienzo del mandamiento, cuando el Señor dice, no codicies la casa, la esposa, el siervo. Lo que te está diciendo es que no codicies el estilo de vida de tu prójimo. ¿Y qué es lo que muchas veces hacemos? Muchas veces decimos, ay, ¿cómo quisiera ser Elon Musk, verdad? El dueño de Tesla. Ay, ¿cómo quisiera que, verdad, vivir la vida de tal persona y tener, verdad? Y entonces, cuando empezamos a codiciar, hermanos, empieza a haber insatisfacción en nosotros. Empieza a haber en nosotros un mal sabor de la vida. Empezamos a sacudirnos y a querer, ¿verdad?, lograr y tener algo que no es nuestro. Entonces lo que el Señor quiere decir es, hey, prácticamente la forma en que vive tu prójimo, lo que él es y lo que él tiene, no lo codicies. En realidad, ¿verdad?, no vamos a codiciar el estilo de vida del prójimo. Y mira cómo hasta la palabra de Dios dice, no codicies el buey, no codicies el asno, ¿verdad?, o el burro de tu prójimo. Pero aquí lo que tenemos que entender es que en la época en que se vivía, pues prácticamente, ¿verdad?, no había coches, no había lanchas, botes, yates, no había aviones, no había relojes, no había teléfonos celulares, no había muchas cosas que tenemos hoy, pero más o menos, hermanos, si lo ponemos en las palabras del día de hoy, más o menos pudiéramos decir que nuestra cultura, yo quisiera el trabajo del hermano. Yo quisiera ganar lo que él, ¿qué? Lo que él gana. Yo quisiera tener los hijos. Yo quisiera tener el esposo, la esposa. Yo quisiera tener, ¿verdad?, los papeles. Y entonces, prácticamente el Señor lo que quiere, hermanos, en nosotros, es que nuestro corazón no esté insatisfecho. O sea, que aprendamos a vivir, a valorar y a agradecer lo que somos, lo que tenemos y lo que no somos y lo que no tenemos. Una oración que yo les enseñé a mis hijos es, Señor, gracias por las cosas que nos has dado y por las cosas que no nos has dado. Desde chiquitos, ¿verdad?, siempre les enseñé esa oración. Sean agradecidos por lo que tenemos y por lo que todavía no tenemos, hijos. Porque hay que entender, hermanos, que si no lo tenemos, dijo un maestro del seminario, yo le dije al Señor, Señor, ¿por qué no me hiciste nacer rico? Yo hubiera ayudado a los hermanos, yo hubiera dado dinero a las misiones. Hombre, Señor, si me hubieras hecho rico. Dice, ya después con el tiempo, de esas veces como que el Señor pone un pensamiento en ti, y entendí que me dijo, si no sabes ser pobre, menos sabes ser rico. Y entendí que si yo siendo pobre, malgastaba, no agradecía lo suficiente y no daba lo suficiente, de rico me iba a perder. Dijo, entonces entendí, y en realidad, hermanos, es lo que el Señor quiere que entendamos, ¿verdad? No desearás tener la vida de tu prójimo, no desearás tener su esposa, no desearás tener sus autos, no desearás tener sus amistades, no desearás tener su trabajo, sus posesiones, su ropa, su inteligencia, su apariencia, su reputación, sus logros. Yo quiero ser pastor. Ese pastor ya no se aburrió. Y, hermanos, la codicia es un veneno muy poderoso en la vida de aquel que se deja llenar por él, ¿verdad? Y es capaz, ya dijimos, de quebrar, ¿verdad?, todos los mandamientos. Por lo tanto, hermanos, debemos decir que este mandamiento de no codiciar significa no albergar, ¿verdad?, no guardar un deseo desmedido y egoísta por tener lo que no es nuestro. Vuelvo a repetir, no es malo desear. Todos tenemos en nuestro corazón, Dios puso en nosotros ese sentido de querer mejorar, de querer, ¿verdad?, tener cosas buenas. Eso no está mal.
Cuando permitimos que ese deseo, hermanos, sea un deseo desmedido y nos controle, ahí es donde empieza la codicia. Ahí es donde, ¿verdad?, el corazón empieza a desear lo que no tiene y entonces es capaz de hacer todo por lograr, ¿verdad?, eso que aún no tiene. Si vamos, por ejemplo, aquí, Primera de Reyes 8:18, hay un ejemplo de esto, ¿verdad? Primera de Reyes. Ocho 18. Prácticamente, ¿verdad? Salomón está agradecido y podemos ver cómo el corazón de Salomón, por ejemplo, dijo así, verso 17, vamos a leerlo, verso 17. Después Salomón dijo, mi padre David quería construir este templo para honrar el nombre del Señor, del Dios de Israel. Pero el Señor le dijo, tú querías construir el templo para honrar mi nombre, tu intención es buena, o sea, tu deseo es bueno, pero no serás tú quien lo haga, será uno de tus hijos. Cuando ves la palabra aquí, tu intención, la Reina Valera utiliza tu deseo es bueno. Hay buenos deseos. Hay buenos deseos, hermanos. No es malo desear, porque aquí Dios no quiere que nosotros entendamos que es malo desear tener un mejor auto, es malo desear tener una mejor vida, gracias. Es malo desear tener una condición académica más alta, no. No es malo el deseo. Que ese deseo nos controle, nos quite la intención de enfocarnos en él, nos quite nuestro tiempo, nuestras habilidades, que nos haga, ¿verdad?, quebrar sus mandamientos, eso es lo que es malo. Se puede, hermanos, tener buenos deseos, pero el problema está cuando este deseo se eleva y se convierte en un deseo egoísta, un deseo que anhela algo, pero solo para su satisfacción sin pensar en los demás. Es decir, ok, ¿quieres una casa grande, con alberca, con 5 cocheras? Está bien, pero ¿para qué la quieres? ¿Para qué la quieres? Es que yo siempre he querido. Es que una vez a mí un profesor me dijo, tú no vas a ser nadie. Y yo le quiero callar la boca a ese viejo. ¿Crees que tu deseo es bueno? Entonces aquí es donde el Señor nos llama, ¿verdad? Hey, no dejas que tu corazón se envanezca y desee, hermanos, algo egoísta, algo que nada más te va a traer satisfacción en esta vida, sin que pienses, ¿verdad?, primeramente en Dios, hermanos, y en quebrar sus mandamientos y también en el prójimo. En realidad, hermanos, la falta de contentamiento es lo que nos hace codiciar. Si tú no estás contento, contenta, entonces quieres llenar esa insatisfacción con lo que no ¿qué? Con lo que no tienes, con lo que no te pertenece. Y entonces aquí toma, en lugar de estar satisfechos en el Señor, empiezo a buscar la satisfacción en ¿qué? En otra cosa que no tengo. Y ahí es donde cae la codicia, ¿verdad? Y claro, está ya claro, hermanos, como hemos dicho, que desear lo que tiene otro no es malo en sí mismo, ya dijimos. Me gusta el corte de cabello, me gusta, ¿verdad? Oye, qué bonito el carro, oye, el reloj, oye, me gusta mucho el lugar donde fuiste, yo también quiero ir. No hay nada de malo en eso, amados. Pero entonces el problema, el detalle está cuando pierdes el contentamiento porque no tienes eso que no te pertenece. Y aquí es donde el problema, ¿verdad?, empieza. Demos vuelta a la primera hoja. Aquí es donde el egoísmo, ¿verdad?, empieza a controlarnos y luego se puede convertir en un enojo, ¿verdad? ¿Por qué yo no tengo? Yo me lo merezco. ¿Por qué él sí tiene? ¿Por qué ella sí tiene? ¿Por qué yo no lo tengo? Y aquí es donde podemos ver muy claramente a Cristo, hermanos, en este mandamiento. Toda la Biblia nos conduce a Cristo. Ya vimos cada uno de estos mandamientos, vimos cómo, ¿verdad?,
el principio bíblico, el propósito que Dios quiere para cada uno de estos mandamientos, ¿verdad? Los vimos, que no nada más es no codiciar, en realidad recuerden que es transformar, cambiar nuestro interior a como Dios, ¿verdad?, quiere que seamos. Y aunque no es fácil, hermanos, y lo estuvimos viendo y haciendo durante este tiempo, no es fácil porque podemos caer en la mala interpretación. Recuerden que dijimos, cuando empezamos en el Antiguo Testamento y llegamos hasta el Nuevo, podemos cometer el error de ver a Cristo donde no está claramente. Pero si aprendimos algo, ¿verdad?, durante estos estudios, es entender que en sí los 10 mandamientos son parte del carácter de nuestro Señor, de nuestro Dios. No son nada más órdenes o deseos que Él tuvo, sino que nos muestran quién es Él. Y a través de toda la Biblia Él va mostrando cómo quiere, ¿verdad?, que nosotros vivamos, que nosotros seamos bendecidos a través de lo que Él es. Y entonces el mandamiento de no codiciar, hermanos, es un profundo, muy profundo y se ramifica. Esto quiere decir que toca muchas partes de nuestra vida. Y claro que podemos conectarlo con Cristo y se ve en los evangelios cuando Cristo resume el papel, ¿verdad?, de Adán y de Israel. Esto lo vimos casi desde el principio, inclusive también lo vimos en los días que estuvimos viendo lo de la familia según Dios, ¿verdad? Dijimos que Dios es el Padre, ¿sí? Y Adán es su creación. Adán era el hijo, hecho a la imagen y semejanza ¿de quién? Del Padre. Pero Adán, hermanos, rechazó la imagen del Padre y se hizo su propia imagen e imitó y se hizo hijo ¿de quién? De Satanás. Después de tiempo, hermanos, el Señor, ¿verdad?, levanta a un pueblo, Israel. Israel se viene a convertir en el ¿qué? En el Hijo, en el tesoro, ¿verdad?, precioso del Señor. Israel viene siendo el Adán, ¿verdad?, que desde el principio iba a ser la imagen del Padre. Pero ¿qué pasó con Israel? Negó la imagen del Padre. Con el tiempo ya había sido prometido por el Padre, ¿verdad?, que vendría uno, el hijo de la mujer, y ese, ¿verdad?, iba a restaurar, hermanos, lo que en el principio no se pudo. Entonces aparece, ¿verdad?, Jesús, el Hijo. Y el Hijo sí es igual a la imagen ¿de quién? Del Padre, en todo sentido. Entonces, vemos que Cristo, hermanos, lo que no pudo hacer Adán y lo que no pudo hacer Israel, Cristo sí lo puede hacer. Entonces, se resume, ¿verdad? Adán el Hijo, Israel el Hijo, se resume ¿en quién? En Jesús. Todas las cosas que Dios le había dicho a Adán, que gobernara, ¿verdad?, la tierra, que labrara, ¿verdad?, con justicia, que cuidara, no lo pudo hacer. Israel, lo mismo, ¿verdad? Israel, tú vas a ser la nación en la cual yo voy a hacer luz, no lo pudo hacer. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que ha visto, me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? A mi Padre. Entonces Jesús resume, hermanos, la obra de Adán y la obra de Israel. Y a esto le vamos a llamar recapitulación. A esto, ¿verdad?, le vamos a llamar recapitulación. Ya está aprendiendo algo de teología, ¿sí? ¿Cómo que recapitulación? O sea, lo que no hizo Adán y lo que no hizo Israel lo hizo Jesús, ¿verdad? Esa es la recapitulación, ¿verdad? Volver a capitular, volver a hacer la historia. Jesús viene y hace lo que ellos no pudieron. Lo cual quiere decir, hermanos, que ante la tentación de codiciar, Cristo es mejor que Adán y Cristo es mejor que Israel. Adán, hermanos, vamos a ver la historia, ¿verdad? Aquí estamos, Adán y cayó en codicia.
El jardín, hermanos, ¿tiene hojas, hermano? Ahí va. Aquí está. ¿Todos tienen hojas? Sí, ok. El jardín del Edén fue el primer lugar donde se codició. Adán y Eva desearon lo que no debían desear. Codiciaron aquello que no les pertenecía. Dios les había dado todo un árbol, todo árbol del jardín, todo fruto podían comer. Solo un árbol no les pertenecía, no podían comer de ese árbol, pero ellos no estuvieron satisfechos con disfrutar lo que ya tenían. Dios les había dado, ¿verdad? Todo, pero ellos fueron tentados y desearon lo prohibido. Y como dice Génesis, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos de Dios y árbol codiciable para alcanzar, ¿qué? Sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y también dio a su marido, el cual comió así como ella. Vemos que desde el principio, no sé cuántos tipos de árbol y de frutos le dio Dios a Adán, pero me imagino que eran más de 10, hermanos. O más de 20, no sé. Y entre todo aquello que el Señor creó, nada más le dijo a Adán, a mí me pertenece este árbol, no lo toques, no comas de él. Te he dado todo el jardín, de todo árbol puedes comer, nada más de este no. Y precisamente, hermanos, ya conocemos la historia, ¿verdad? Viene Satanás a tentar y entonces la codicia entra en Eva. Eva, tú puedes ser igual a Dios. Dios mintió. Él no quiere que seas igual que Él. Y entonces Eva entra el deseo, hermanos. ¿El deseo de Eva era bueno o era malo? Ya hemos dicho esto varias veces. El que me conteste mal, le voy a aventar así. A ver, el deseo de Eva, ¿era bueno o era malo? Era bueno. Porque el deseo de Eva era ser como Dios. Acuérdense, Jesucristo quiere que seamos como Él. El Padre nos escogió para ser hechos a la imagen de su. El deseo no está mal. Lo que pasó fue que en el corazón de Eva se sembró la codicia. Obtener de una mala manera algo que no es tuyo. Y entonces se sembró en ella la codicia, hermanos, y ya conocemos, ¿verdad? Lo que sucedió. Desearon y codiciaron lo del prójimo. ¿Quién era el prójimo de Adán y de Eva, hermanos? ¿Quién era el prójimo de Adán y de Eva? Dios. Dice que todos los días el Señor se paseaba con Adán y Eva en el huerto, hermanos. Era el lugar de la comunión. Así como podemos ir a caminar tú y yo, así tenían la perfecta comunión porque no había pecados en ellos. Ellos podían tener una perfecta relación con Dios como tú y yo no la podemos tener todavía. Él está en nosotros, nos ha perdonado, pero todavía no ha habido la glorificación, ya hablamos de esto. Va a llegar el día que si somos fieles y permanecemos, hermanos, creyendo y obedeciendo la palabra, vamos a poderle ver cara a cara y vamos a ser como Él. Pero Adán y Eva ya eran como Él. Pero la codicia los hizo entonces completamente, hermanos, diferentes al Padre. Él era su prójimo y codiciaron lo que tenía Dios, hermanos. Dios les había dado un dulce llamado, un llamado a deleitarse en Él. Imagina, no puedo yo concebir, hermanos, el Edén. Si Dios hace las cosas preciosas, debió ser precioso el jardín, hermanos, el huerto. Algo inimaginable. Todos los animales, si nosotros nos derretimos ahí con un perrillo que tenemos, ¡ay, mi cosita! ¡Ay, mi cosita! Adán y Eva tenían todos los ¿qué? Todos los animales, hermanos, eran sus mascotas. Leones y jirafas y bebés hipopótamos, lo que quisieran. Dios les dio una perfecta comunión con los animales, les dio una perfecta, hermanos, comunión con la naturaleza, les dio todo y luego les dio su perfecta comunión con Él, pero desearon lo que no, ¿qué? Lo que no tenían, lo que no era verdad de ellos. Y ellos, hermanos, entonces
no se deleitaron en el Señor. Adán cayó, ¿verdad? Adán no pudo cumplir. E Israel también cayó en la codicia, hermanos. Miles de años después, Israel volvió a una escena de tentación parecida a la del Edén. Israel era la descendencia, ¿verdad?, de Adán y de Eva, de Abraham, ¿verdad?, y del hijo prometido, hermanos, y luego de las 12 tribus. Conocemos esta historia. Llegan a Egipto y pasan 430 años. El Señor los saca de Egipto. ¿Para qué? Para enseñarles a deleitarse en Él. Ya habían vivido en la esclavitud, no conocían a Dios. Conocían a un Dios que había sido Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero no conocían nada de Él. No sabían, inclusive, ¿cómo sabemos esto? Cuando Dios llama a Moisés, que le dice: Moisés, ve a mi pueblo y dile. Y una de las excusas que Moisés le puso a Dios, le dijo: bueno, yo voy a ir a los de Israel, pero ¿quién les voy a decir que me envió? ¿No te conocen? ¿Quién eres? Diles que el Dios de quién, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo soy el que soy. No conocían a Dios, hermanos, habían oído de Dios y que ese Dios había prometido, ¿verdad?, sacarlos. Pero, amados, Dios los llama, los saca de Egipto para deleitarse en Él, para que lo adoren a Él y para que vivan satisfechos de la mano de Dios. Y aquí es donde podemos verlo. Aquí está Éxodo capítulo 6. Dios le dice al pueblo: por tanto, Moisés, dile al pueblo de Israel: yo soy el Señor. Te libertaré de la opresión que sufres, te rescataré de tu esclavitud en Egipto, te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos de juicio. Te tomaré como pueblo mío y seré tu Dios. Entonces sabrás, aquí es donde entendemos que Israel no sabía, ¿sí? Eran ignorantes de Dios. Conocían que había un Dios de Abraham, pero no sabían. Te tomaré como pueblo mío y seré tu Dios, entonces sabrás que yo soy el Señor tu Dios, quien te ha liberado de la opresión de Egipto. Te llevaré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y Jacob. Te la daré a ti como tu posesión exclusiva. Yo soy el Señor. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermosa promesa. Un pueblo que había estado oprimido y esclavizado por 400 años, que no conocía otra cosa más que el trabajo, el no poseer nada, el ser esclavos y posesión de otros, el no poder tener deseos. Bueno, tenían los deseos, pero no podían cumplirse jamás. Estaban prácticamente, hermanos, sentenciados a nacer, vivir y morir como esclavos. Y de repente Dios viene y les dice: yo te voy a sacar de tu opresión, yo te voy, ¿verdad?, a mostrar mi mano poderosa, yo te voy a tomar, te voy a hacer mi pueblo y te voy a dar, ¿verdad?, lo que prometí a tu padre Abraham. Te daré esa tierra. Es otro nuevo jardín, hermanos, del Edén, por decirlo así, una tierra prometida donde fluye leche y miel. Imagínense, ¿verdad?, el río Bravo lleno de leche, hermanos. Pues así dice la y no sé, el otro río lleno de miel, ¿verdad?, por un lado. Entonces, no, lo que se refiere es que había tanto, hermanos, que comer para el ganado, tantas cosas. Dios lo promete, amados, se lo promete a Israel. Dios les está llevando a un nuevo Edén a su pueblo, hermanos, a una tierra prometida donde su pueblo podía deleitarse en Dios, donde ya no tenían que estar bajo los dioses egipcios, bajo la maldición, bajo la esclavitud. Dios les promete, ¿verdad? Ahora yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo, ustedes se van a deleitar en mí. Pero para que esto sucediera, Dios les prohibió a su pueblo codiciar. Les dio una ley que incluye, ¿verdad?, este mandamiento: no codiciarás. Pero ellos desobedecieron este mandamiento. Entre las cosas, cuando tú lees la historia hebrea, hermanos, si quieres conocer al pueblo de Israel, ¿verdad?, pues empieza a leer los 5 primeros libros de la Biblia, sobre todo el Éxodo, para que veas, ¿verdad?, ya cuando el pueblo de Israel es sacado de Egipto y cómo Dios muestra su misericordia y su gran poder. Pasan unos días en el desierto, empiezan a tener poquilla sed, y entonces empiezan a codiciar
lo que no tenían. ¿Se acuerdan? Dice, nos has traído, Moisés, a morir, ¿dónde? No teníamos nuestras casas en Egipto y nos sobraban, ¿verdad?, verduras y pescado para comer. No era de ellos, hermanos, y no lo tenían. Pero empiezan a codiciar otra vez y rechazan el Edén, ¿verdad? Rechazan lo que el Padre les, ¿qué?, les prometió. Desecharon a Dios, hermanos. En el desierto fueron tentados, desobedecieron, fallaron la prueba, hermanos, desecharon a Dios, no estaban satisfechos con Él. Había, ¿verdad?, un terrible problema, vamos a la otra hoja, en el corazón del ser humano, un problema que solo se resolvería cuando viniera el esperado Mesías de Israel. Necesitamos entender, hermanos, que solo Dios, solo el Padre Celestial, solo el Creador puede llenar y satisfacer por completo la vida de todo ser humano. No importa la situación que este ser humano viva, no importa su condición social, la salud, económica, en el Señor se encuentra toda la satisfacción, todo. Él es una llenura, hermanos. Ahora, vimos que Adán no logró cumplir el mandamiento, Israel no logró cumplir el mandamiento, ahora viene Jesús, hermanos. Jesús es la recapitulación de Adán y de Israel. Llegamos al Nuevo Testamento, acuérdense que empezamos siempre a ver la historia desde el principio, el Antiguo Testamento, hasta que, ¿verdad?, llegamos con el Nuevo Pacto. Jesús es llamado el segundo Adán. Si vamos a Romanos capítulo 5, ¿verdad?, para que vean que esto es bíblico, ¿verdad?, no es nada más como que se acomoda ahí bien y se ve bonito y vamos a ponerlo. En realidad el apóstol Pablo, ¿verdad?, nos habla de esto, Romanos capítulo 5. Vamos al verso 12, Romanos 5:12. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado porque todavía no existía ninguna ley para violar. Verso 14. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento de Dios, como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Adán es la representación del Hijo, ¿sí? Israel es la representación del Hijo. Pero Jesús no es la representación. Jesús sí es el Hijo de Dios y el Hijo del hombre. ¿Por qué primero el Señor mandó representaciones, hermanos? Si tú conoces a Dios, Dios es un Dios justo que siempre va a demostrar con hechos su santidad, su omnisciencia, su poder, su sabiduría. Si Dios no nos hubiera dado la oportunidad primero de hacerlo nosotros, si cuando pecó Adán inmediatamente hubiera venido Cristo, hubiéramos dicho, Señor, es que para qué enviabas a tu Hijo, nos hubieras dado chance de cumplir los mandamientos y de seguro lo hubiéramos hecho. ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Para qué enviabas a tu Hijo, Señor? No, Él quiso mostrarnos, hermanos, que aunque el hombre fue creado perfecto, el hombre fue creado con un regalo que Dios nunca va a violar. Ese regalo es el libre albedrío, la libre decisión. Aún siendo nosotros sin pecado, lo bueno que Dios nos dio lo convertimos en pecado. Ahora, a Israel sí se le dio, hermanos, la ley. Y se le dijo qué hacer y qué no hacer y cómo hacerlo. Pero no se le dio el poder para hacer la ley.
Pero Dios quiso demostrar a todo ser humano que ninguno podía cumplir por sí mismo, ¿qué? La ley. Solamente el que tiene poder para cumplirla. ¿Quién es Él? Jesús, Dios mismo. Porque esto es el carácter de Dios. Dios es así, hermanos. Dios es fiel, ¿verdad? Dios no cambia su imagen, Él es el mismo, ¿verdad? Ayer, hoy y siempre. Su nombre, hermanos, es santo, perfecto. En su nombre encuentras todo. Yo soy tu salvación, yo soy la sabiduría, yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la verdad. El Señor, hermanos, tiene y gusta tener comunión, aunque nosotros no seamos, no merezcamos, ¿verdad? Su comunión. El Señor mismo, Jesús, honró ¿a quién? A su Padre celestial y a sus padres, ¿verdad? Físicos. El Señor nunca va a matar injustamente. O sea, entendemos que la representación, hermanos, que tenía que haber hecho Adán e Israel no la logró, nada más que el verdadero Hijo. Entonces, entendiendo que Jesús realmente es el verdadero Adán y el verdadero Israel, o sea, el verdadero Hijo de Dios, el Espíritu Santo llevó a Jesús, hermanos, a la escena de la tentación del primer Adán. O sea, imagínate, prácticamente las tentaciones de deseos humanos que todos nosotros hemos y vamos a pasar, las pasó el Señor Jesucristo. ¿Cuál es el poder que el Señor Jesús tuvo para no ceder ante la codicia? La satisfacción en su Padre. Cuando Satanás viene y le dice, mira, demuestra la gloria de los reinos de la tierra. Imagínate, ¿verdad? La gloria de Roma, de Grecia, de Egipto, de la India, los palacios, las riquezas, el poder. Le dice, todo esto te daré si postrado me. Y luego el Señor, hermanos, dice que solamente tu Dios adorarás y a ningún otro servirás, solamente a Él. Ahora, el poder de Jesús no está que Él dijo la Biblia, sino que Él vivió la Biblia. Porque decimos, ya ve, necesita estudiar la Escritura para que cuando venga la tentación usted repita el versículo. ¿Tú crees que con repetir el versículo se va a ir la tentación? No, hermanos. Vivir el versículo que está recitando es lo que te va a dar el poder para, ¿verdad?, vencer la tentación. La armadura. ¿Cómo te pones la armadura de Dios? ¿Verdad? El escudo de la fe. Y el calzado, ¿verdad?, del Evangelio. Y el cinturón de la verdad. ¿Cómo lo haces, hermano? ¿Recitándolo? No, tienes que, ¿qué? Vivirlo, tienes que ponértelo, vivir con Él. Y de esa manera es que vamos a estar preparados para que cuando Satanás, ¿verdad?, lance sus dardos, estos no puedan hacernos daño. Pero no es recitándolo. No es recitando el Salmo, ¿qué es? El Salmo 91. Que, ¿verdad?, lo tenemos en muchas casas. No estoy diciendo que está mal, pero lo tienen abierto ahí, ¿verdad? Pero no es nada más tener la Biblia abierta en el Salmo 91 o recitarlo. En realidad, hermanos, tenemos que entender, ¿verdad?, que Jesús, la palabra de Dios, la palabra viva de Dios, es lo que da el poder para lograr, ¿verdad?, hacer lo que nosotros humanamente no pudimos, como Adán o como Israel. El Espíritu Santo, hermanos, lo lleva a la tentación en el desierto, como Israel. Pero Israel estuvo 40 años, Jesús estuvo 40 días, pero volvemos a repetir, es una recapitulación. Donde Adán e Israel fallaron, Jesús venció, amados. En el desierto, siendo tentado por el mismo Satanás, Jesús fue fiel al llamado de Dios de ser satisfecho en él. Venció la tentación mediante la fe en las promesas de Dios. Pero no fue, hermanos, su única victoria. Jesús también venció continuamente durante su ministerio. Como le digo, muchas veces pensamos que nada más Satanás tentó 3 veces a Jesús y ya lo dejó en paz. Porque nada más se nos menciona 3 cosas que Satanás lo tentó. ¿Tienes hambre? Dile que se convierta la piedra ¿en qué? En pan. ¿Sabes qué? No te creen que eres el Hijo de Dios. Súbete a lo más alto del templo y lánzate. Y Dios va a mandar sus ángeles y todos van a ver que tú eres ¿el qué? El Hijo de Dios. No. La palabra dice que no voy a tentar al Señor mi Dios. Voy a esperar en Él.
Entonces, creemos que esas tres tentaciones fue como que, porque luego dice la palabra, y entonces Satanás le dejó y vinieron ángeles y le sirvieron. Y ya decimos, ya el Señor Jesús ya venció a Satanás con tres tentaciones. No, hermanos, porque si nos vamos al libro de Hebreos, que es Hebreos capítulo 6, creo, no está aquí, pero hablando de cómo Jesús venció donde no pudo vencer a Adán y donde no pudo vencer a Israel. Creo que es Hebreos capítulo 6, donde habla que Cristo es nuestro sumo sacerdote. Capítulo 8. Ayúdame tantito. Va a estar en el 7 o en el 8, donde dice que el Señor Jesús fue tentado en todo, pero que no pecó. A ver. Sí, Cristo es nuestro sumo sacerdote, ok. Verso 14, por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, ¿quién es este? Jesús, el Hijo de Dios. Aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende todas nuestras debilidades, porque enfrentó todas, o sea, fue tentado y cada una de estas pruebas que enfrentamos nosotros, sin embargo, él nunca pecó. Aquí es donde el Señor Jesús, hermanos, fue tentado en absolutamente todo lo que tú te puedas imaginar, humanamente, todo. No hay algo, inclusive fíjate, tú puedes decir, las drogas. A ver, ¿dónde Jesús fue tentado para drogarse, hermanos? Ahorita se me ocurrió ahorita. ¿Cuál vino? ¿Te acuerdas cuando ya está crucificado en la cruz? Un soldado lo ve, ¿verdad? Había vinagre mezclado con otras cosas. Ese vinagre lo utilizaban, hermanos, para amedrentar el dolor. Entonces el soldado, ¿verdad? Y se lo da a Jesús y Jesús no lo toma. Dijo, tengo sed, porque era una profecía que él iba a decir. Pero no tomó ese vinagre para amedrentar, ¿verdad? ¿Qué hace la droga? Precisamente eso. El Señor fue tentado, mujeres, dinero, hermanos, alcohol, fama, drogas, lo que quieras mencionar, hermanos. Él fue tentado, pero no pecó. Como él estaba satisfecho en el Padre, hermanos, ninguna tentación vino, ¿qué? Inclusive una vez lo quisieron hacer rey. El pueblo de Israel quería levantarlo en hombros y quería hacerlo rey, y él se escabulló. Todo, hermanos, todo fue tentado el Señor. En todo lo que tú te imagines, todo fue tentado el Señor. Pero a diferencia de Adán y de Israel, el Señor sí que sí venció donde nosotros los hombres fallamos. Venció la tentación mediante la fe, hermanos, en las promesas. Jesús venció continuamente durante su ministerio. Aunque fue pobre hablándolo materialmente, ¿verdad? No codició, hermanos. Siempre expresó su satisfacción a Dios. En Juan 6:38 dice, he aquí, he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cuando tú miras esto, entonces entiendes que el Señor no vino aquí, hermanos, a hacerse un buen hombre, a formar una familia, por decir así, ¿verdad?, a formarse un ministerio para Él y que quedara, ¿verdad?, su legado. No vino a hacerse una fortuna, no vino a presumir sus milagros, sino que Él vino a hacer exclusivamente la voluntad ¿de quién? Del Padre. Él estaba satisfecho de decir, Señor, yo lo único que quiero es hacer tú, y con eso me basta. Con eso me basta. Jesús también, hermanos, venció al final de su ministerio en Getsemaní, y todos conocemos esa famosa oración. Padre, si en ti está que yo pase de largo, que yo no tome este dolor que voy a sufrir, esta copa, Señor, si tú quieres, quítame eso, Señor. Pero no se haga
mi voluntad, sino, ¿verdad?, la tuya. Eso es encontrar satisfacción, amados, en la voluntad de Dios. Finalmente, hermanos, ese trago amargo llegó cuando dijo, pasa de largo esta copa, ¿verdad? Sí bebió ese trago, hermanos. Y también el Señor venció en la cruz, donde Adán e Israel estuvieron insatisfechos con la voluntad de Dios para sus vidas, cayeron en codicia. Jesús venció abrazando la dolorosa voluntad del Padre para él. La victoria de Jesús sobre la tentación de codiciar logra dos cosas. Gracias a que el Señor sí venció, gracias a que Él sí estuvo satisfecho, gracias a que Él, hermano, sí encontró en su Padre, ¿verdad?, todo lo que necesitaba. En primer lugar, Jesús nos ofrece su perfecta obediencia al 10º mandamiento. Tú y yo no podemos, hermanos, cumplir los mandamientos si el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo no está en nosotros. Por eso el Señor les dijo en Juan capítulo 14 o capítulo 17, donde dice, es necesario, les conviene que yo me ¿qué? Para que les envíe el Consolador, el que les va a enseñar, el que les va a dar poder, ¿verdad?, para poder realmente hacer la voluntad de mi Padre. Amados, cuando Cristo vence la codicia, el no vivir según su voluntad, sino nada más la voluntad del Padre, logra la obediencia perfecta que tú y yo podemos ahora creer y que se nos da, ¿verdad?, por fe. En Cristo somos perfectamente obedientes al mandamiento de no codiciar. Toda nuestra culpa, toda la enemistad con Dios es pagada, ¿verdad?, es propiciada. Jesús encarna el mandamiento, o sea, el mandamiento está como una letra, no codiciarás, pero Jesús, hermanos, es la perfecta, el perfecto cumplimiento de esa ley. Yo jamás codicié, nada, nunca. ¿Recuerdas cuál fue el pecado por el cual Satanás cayó de la gracia de Dios, hermanos? ¿Fue la mentira? ¿Fue el matar? Codiciar. Cuando tú lees, ahí en Isaías dice, seré igual al Altísimo. Codició lo que Dios, ¿qué?, tenía. ¿Por qué cayó el hombre y la mujer perfectas? Por la codicia. ¿Por qué podemos caer todos, hermanos? Por la codicia. Pero el Señor Jesús, hermanos, venció ese poder de la codicia con obediencia perfecta, hermanos. Jesús encarna ese mandamiento, lo cumple por nosotros para nuestra salvación. La justicia de Cristo por fe es tuya y es mía. Por fe, hermanos, nada más. Amén. ¿Qué segunda cosa o bendición nos da, hermanos, la obediencia perfecta de Cristo a este mandamiento? Porque Jesús venció, tiene todo el poder y la autoridad. Él se vuelve nuestra pronta ayuda en nuestras luchas. Jesús no nos deja con un corazón codicioso. O sea, no nada más Jesús obedece y cumple toda la ley, hermanos, en la cruz, sino que ahora el Señor, lo opuesto a la codicia, hermanos, es ser dadivoso. En lugar de codiciar, das, ¿verdad? Entonces, Jesús no nada más no codició, sino que hizo lo contrario a la codicia. Su victoria, ¿no la qué? No la dio. Todo el que quiera creer en mí, todo, ¿verdad?, el que me obedezca, yo le salvaré. Es más, aunque esté muerto, el que cree en mí, vivirá. Entonces entendemos, hermanos, que no nada más cumplió, sino que hizo lo contrario a la codicia. El Señor, ¿verdad?, prácticamente nos entrega ahora su victoria, nos cambia nuestro corazón y entonces aprendemos a estar satisfechos en Dios. Como hemos entendido, hermanos, que no vamos a poder cumplir, como no pudo Adán y no pudo Israel, yo tampoco voy a poder. Entonces plenamente me vuelco hacia Cristo y en Cristo encuentro satisfacción porque no voy a poder perfectamente cumplir los mandamientos. Entonces yo estoy satisfecho por fe con lo que Jesús hizo en la cruz. ¿Me entienden? Ya no es lo que yo hice, lo que yo pude obedecer, sino que yo, hermanos, estoy satisfecho y creo que lo que ya Jesús hizo en la cruz es suficiente para salvarme. Claro, como yo creo que Él lo hizo y Él está en mí, entonces ahora vivo obedeciendo lo más que puedo la ley, lo más que puedo. No es nada más creer, ¿verdad? No es nada más
¿Ya Jesús lo hizo y yo qué? No, amados. El que dice ser de Él debe andar como Él anduvo, dice el apóstol Juan. Entonces, entendemos eso. Santiago, ¿verdad? ¿Se acuerdan que les encargué la tarea? Leer el libro lo dijimos el domingo, y parte del libro de Santiago es, muéstrame tu fe y yo te voy a mostrar mi fe por las obras, ¿verdad? No que las obras nos salven. Las obras, hermanos, son un fruto de que somos salvos por medio de Cristo. Muy bien. Vamos terminando, hermanos. Jesús nos invita a hacer lo contrario de codiciar. Nos invita a deleitarnos completamente en Dios. Entonces, hermanos, la codicia es un asunto del corazón. Es una falta de contentamiento y gratitud por lo que se tiene, y es un deseo desmedido por lo que no se tiene. Muchas veces es por lo que tiene el prójimo y lo que no tengo yo. Este pecado es contra el Creador, que es el dador soberano, y contra nuestras capacidades. Imagínate, por ejemplo, ay, ¿por qué Dios no me hizo así con los ojos güeros y alto y rubio? ¡Ah, carambas! ¿Contra quién estás pecando? Estás diciendo que Dios se equivocó y que no te dio algo bueno. Entendemos, hermanos, que la codicia, ¿verdad? ¿Por qué no nací verdad? ¿O por qué no tuve estos padres? ¿O por qué no tuve? Amados, este pecado va primeramente en contra del Creador, ¿verdad? Y luego en contra de nuestro prójimo. En contra del Creador y en contra de él, ¿verdad? Del prójimo. Este pecado es contra el Señor, y este pecado puede llevarnos a pecar y a quebrar, hermanos, toda la ley de Dios. Volteamos la hojita. Ahora bien, ¿qué hacer, hermanos, con la codicia? La respuesta es sencilla. Salmos 37. Yo creo que todos hemos escuchado este verso. Confía en el Señor y haz el bien, entonces vivirás seguro en la tierra. Deleítate ¿en quién? En el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrégale al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Deleitarse en Dios, hermanos. Yo le digo a la gente esto, mira, Dios te da la opción de escoger o te da la opción de que lo dejes escoger. Las dos son válidas. ¿Sí? Dios te deja escoger o Dios te da la opción de que Él escoge por ti. Las dos son válidas. ¿Cuál crees que conviene más? Pero ¿cuál es más difícil? Sí. Porque aquí tienes que esperar y confiar y entregar tu deseo ¿a quién? A Dios. Pero cuando lo haces, el Señor, hermanos, llena tu vida como tú nunca lo hubieras podido llenar. Yo sé que todos hemos dicho, cuando yo, ¿verdad?, logre, cuando yo tenga, cuando mis hijos, entonces ya voy a estar tranquilo y tranquila. Cuando termine de pagar mi casa, cuando tú crees que eso que tú piensas realmente te va a traer toda la satisfacción del mundo y toda la paz y toda la seguridad. ¿Tú crees que lo que tú deseas y lo cumples, tú crees que te va a traer toda la satisfacción? No, hermano, está probado que no. Adán, hermanos, lo tenía todo. Israel se le ofreció todo. Dios nos ha ofrecido toda su gloria. Entonces, si entregamos, hermanos, Señor, ay, yo deseo esto, Señor, yo quisiera aquí, ay, Señor, no sé, Señor, te lo entrego, todo, hermanos. Fue lo que hizo el apóstol Pablo. Si leemos rápidamente Filipenses 4, Pablo está dando gracias a la iglesia en Filipenses porque lo estaban ayudando con ofrendas para él poder continuar, ¿verdad?, con el ministerio de las misiones. Y Pablo, ¿verdad?, les da gracias y los anima a seguir mandándole ofrendas, pero Pablo no quiere que se confundan. Pablo no quiere como que digan, el Pablito nos está dando palmaditas para que le mandemos más. No, Pablo nada más quería agradecerles. Entonces Pablo les dice, hey, no es que yo haya pasado necesidad alguna, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación. ¿Cuál es ese secreto, Pablo? ¿Quién lo quiere conocer, hermanos? Nadie. Ok, ya me voy, deja cierro la Biblia.
He aprendido, Pablo dice, el secreto, es un secreto, hermanos, el mundo no lo sabe. Muchos hijos de Dios no lo saben. De vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o por poco. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo. Hacer todo por medio de Cristo. Aquí es donde yo les dije, Dios te deja escoger o Dios te permite, ¿verdad?, que le entregues las cosas. Si tú haces todo por medio de Cristo, vas a aprender a estar satisfecho, aunque no tengas lo que tú, ¿verdad?, deseabas. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Luego de llevar a cabo nuestra salvación, hermanos, con el Señor, ¿verdad?, estuvo en la cruz y resucitó, hermanos. Y ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios, donde Esteban lo vio cuando lo estaban matando y dijo, veo al Hijo del Hombre sentado ¿a quién? A la diestra de Dios. Veo a Jesús sentado a la diestra. Es un testimonio de que el Señor Jesús está reinando. Cuando ya el Señor, hermanos, subió de nuevamente a la gloria, nos anima con estas palabras. Apocalipsis 21:6, terminamos con eso. Vengan, tomen, coman, beban de la fuente de vida. Sáciense de Dios mismo. Sáciense, hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tiene sed, yo le daré gratuitamente la fuente de agua de vida. Fíjate cómo el Señor nos invita a saciarnos, hermanos. ¿Cómo puedes no codiciar? Saciándote de... ¿Qué es saciarse? Llenarse, satisfacerse de Dios. Si aprendemos, amados, lo que aprendió Pablo, si aprendemos lo que el Señor Jesús hizo, volcarnos totalmente a la voluntad de Dios, vamos a vivir satisfechos y la codicia, hermanos, va a desaparecer de nuestra vida y vamos a poder, ¿verdad?, entonces cumplir la voluntad de Dios. Amén. Señor Jesús, gracias porque reconocemos que nada podemos hacer sin ti. Tú, aquel Mesías prometido desde el principio, Señor. Gracias porque no tuviste, Señor, no tuviste, Señor, el deseo de abandonarnos, aunque somos, Señor, muy inmerecedores. Tú permaneciste fiel a lo que eres, a quien eres, bendito Dios. Y hoy, por ese sacrificio y ese amor que has tenido, Padre, pues ahora podemos conocer y podemos tener el poder de hacer lo que no sabíamos. Gracias por ti, Señor. Gracias por tu palabra y tu espíritu, Padre, que nos guían y que nos hacen entender y que nos dan el poder, Padre, para hacer tu voluntad. Te bendecimos, Jesús. Te damos gracias por ser nuestro Dios y nuestro Salvador. Te damos gracias por tu bendita palabra, Señor, y por tu Santo Espíritu que nos la enseña y nos la revela, Señor, y nos da el poder para poder vivirla. Alabado seas, Jesús. En esta noche te bendecimos y te damos gracias. Amén. Gracias, hermanos.